Buenas tardes a todos, buenas noches ya, porque he llegado un poquito tarde para ser. Yo creí que era las 7:30. Estaba en la junta arriba y la verdad que lo primero agradeceros que vengáis, que estéis aquí en nuestro colegio, en vuestro colegio, y agradecer sobre todo a nuestro vocal de médicos senior que sea tan activo. No hay una semana que no haya algo. Me tiene desesperado la vida. Con todas las cosas que tengo, era siempre, o sea, estaba arriba en la junta y digo, venga, voy a bajar abajo. Pero yo creo pero además lo hace con muchísimo cariño, con muchísima fuerza, con muchísimo empuje y además sabiendo lo que hace y coge además cosas con muchísima calidad. Igual que los viajes, lo hace muy bien, trae a ponentes de una grandísima calidad y que nos asesoren a los que sabemos bastante menos, pues que nos pongáis un poquito al día. Aquí tenemos al profesor Manel Juan Otero, del Hospital Clínica de Barcelona, que se dedica al cáncer y fundamentalmente del cáncer a las terapias CAR-T. Yo soy pediatra y la verdad es que ya pasé yo de todas estas cosas, pero es interesantísimo ver que una enfermedad como el cáncer, que cada vez es más prevalente, por lo menos así lo veo, porque hoy he llegado a la edad en que todo el mundo parece que va a tener cáncer, que se está convirtiendo en una enfermedad crónica. Antes el cáncer mataba de una forma pues rápida, con muchísimo dolor y con muchísimo sufrimiento para todo el mundo. Pero yo no sé si estaré en lo cierto o no, pero lo que sí es verdad es que veo mucha gente que está saliendo de esta enfermedad y se cronifica y vive con una calidad de vida muy aceptable. Y parece ser que muchos son gracias a las terapias nuevas, las terapias CAR, que es un tratamiento innovador contra el cáncer que utiliza las propias células T. Que yo, como digo, yo soy pro vacuna y he hecho muchísimas vacunas y yo he dicho que el mejor que nos puede defender siempre es nuestro propio organismo, aprendiendo a defenderse, como el buen karateca que aprende y se defiende perfectamente. Pues si nosotros enseñamos a estas células nuestras, que nos conocen bien, que conocen a todas sus compañeras, pues evidentemente las destruirán con muchísimo más facilidad que el resto de estas agresivas terapias que había antes y que gracias a Dios algunas se están manteniendo, pero que yo creo que este es el gran reto que tiene ahora mismo la medicina, es cómo se están curando con la inmunoterapia y cómo se está llegando a esto, a poder seguir viviendo unos años más y seguir siendo el país pues con una calidad de vida fantástica y el más longevo que hay en el mundo. El único que nos adelanta es Japón, aquí nosotros, pero es verdad que queremos estar con una gran calidad de vida. Así que vamos a asesorarnos todos. Te paso la palabra a ti que presentes todo lo que van a hablar y a volveros a dar las gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes, querido amigo, querido presidente. Muchas gracias por bajar y poder estar con nosotros en estos instantes. Momentos que son emotivos porque son ya, querido Alfredo, 3 años ya, ¿no? Que estuvimos juntos con César Carballo, con José Antonio y los 3 inmunólogos que estaban siempre en la televisión. Los 3 médicos. Concretamente, César Carballo es médico de urgencia del Hospital Ramón y Cajal y vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Urgencia y Emergencias de Madrid. José Antonio López Guerrero, JAL, que todos los conocemos, catedrático de microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, y estuvo él, que es catedrático, inmunólogo, catedrático de la asignatura de inmunología aquí en Sevilla. Es un honor tener aquí a una persona de su categoría y además fue nombrado en 2018 mejor docente universitario de España.
os voy a decir una cosa, queridos amigos, todos que estáis aquí presentes en este salón nuevo del Colegio de Médicos. Si no fuera por don Alfredo Corel, nuestro querido Alfredo Corel, no podríamos haber celebrado este acto. Ha sido él el que ha traído a nuestro querido conferenciante en el día de hoy. Yo estoy muy agradecido a esa actividad que lleva el profesor Corel aquí en Sevilla y sobre todo la vinculación que tiene con este Colegio de Médicos. Él lo agradece muchísimo y se vuelca con el colegio. Hoy para mí es un auténtico honor estar con vosotros porque traemos a una figura extraordinaria. Ha venido en avión. ¿Cómo tenía que venir en avión? Pues claro, a Sevilla. Está muy orgulloso. Hace ya un rato que está disfrutando de Sevilla con nosotros. Y bueno, tener aquí la revolución CAR. Viene a la revolución CAR-T, hablarnos de ella. Y bueno, traerá al profesor Manel Juan Otero, pues un auténtico honor, una persona muy joven con un futuro maravilloso. Estaba hablando con nuestro querido Alfredo y bueno, y otras veces he dicho que este hombre, si llegan adelante, siguen adelante con esos trabajos, pues uno de los dos, no sé cuál de ellos, pero puede conseguir el premio Nobel de Medicina. Están haciendo una labor extraordinaria. Extraordinario. Tener aquí a estos señores es un auténtico lujo para el Colegio de Médicos, presidente. Esto es son personas de un nivel top, y el Colegio de Médicos está enormemente orgulloso. Yo nada más que quiero darle ahora la palabra a mi querido amigo Alfredo Corel, el profesor Alfredo Corel, para que presente a nuestro conferenciante y reiterarles las gracias en nombre de todo el Colegio de Médicos y a vosotros por vuestra presencia en este acto, que espero que os guste. Muchas gracias. Bueno, nada, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias a Alfonso, al presidente, por invitarme y gracias a Alberto por organizar estas actividades que yo cada año que pueda, desde luego, estaré aquí colaborando con vosotros y más en lo que haga falta. Me muevo en el mundo biomédico, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y para mí esto es un honor estar aquí. Y sin más voy a presentar a Manel, que vamos con mucho retraso. Manel, antes de ser inmunólogo, para mí es amigo. Entonces, me es fácil. Es médico y creo que hace 5 años, va a hacer ya en breve 5 años, que es el jefe de servicio del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínic de Barcelona. También está asociado a la universidad, es profesor asociado médico de Inmunología de la Universidad de Barcelona y coordina un máster dentro de sus tareas docentes, coordina el máster de enfermedades autoinmunitarias. En la parte asistencial, la parte de ser jefe de servicio, dirige particularmente la unidad de inmunoterapia del cáncer. Es decir, una cosa, y es que el azar, bueno, el azar no, la historia personal ha hecho que estemos separados unos cuantos kilómetros, pero si las cosas hubieran sido de otra manera, yo estaría trabajando con él justamente en la unidad CAR-T en Barcelona, si la vida hubiera ido de otra manera. Así que estoy con un poquito como de envidia hoy, deseando escucharle. En cuanto a la investigación, bueno, pues es una persona de primer nivel en la inmunología española, con más de casi 350 artículos de investigación, con un factor H, que es el nivel de citas que tienen de 50. En cuanto a proyectos de investigación, pues los de convocatorias públicas ha manejado casi 50, con casi 16 millones de euros. Y en cuanto a los no competitivos, pues ha manejado el orden de 5 proyectos con también casi 10 millones de euros. Así que es una persona que genera mucho conocimiento en inmunología, en un área particularmente interesante como es la inmunoterapia del cáncer, con estas células quiméricas CAR-T. Es la primera persona que las montó en España. Hoy hay muchos más sitios en España, uno de ellos aquí en el Hospital Virgen del Rocío, como ya sabéis, pero la primera persona que lo montó en España y los primeros en Europa, se fue a aprenderlo a Estados Unidos, fue Manel Juan. Y aparte de esto, pues también hemos colaborado en la Sociedad Española de Inmunología. Hemos tenido 2 etapas de colaboración. Por un lado, él promovió y yo puse en marcha el control de calidad de los laboratorios de inmunología de toda España, hace ya unos cuantos años. Y luego hemos coincidido miembros de la misma junta directiva en la renovación de la Sociedad de Inmunología. Así que para mí es un placer, un orgullo y un honor tener aquí a un amigo y a un inmunólogo de primer nivel. Manel, muchas gracias.
Quería decirle que el profesor Manel mandó 2 currículos, el suyo y el que denominaba abreviado. El suyo tiene 108 páginas. El abreviado, el que ha contado muy bien don Alfredo Corel, 108 páginas. Esta mañana iba a imprimirlo, cuando veo 108 páginas, digo, Alberto, que mi hijo me va a reñir porque voy a acabar con todos los folios que hay en casa. Este es el profesor que tenemos aquí. Un aplauso para él porque se lo merece. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que lo que voy a intentaros transmitir es que estamos delante de un cambio que es revolucionario y que va más allá incluso del tratamiento del cáncer. Como inmunólogo hemos ido viendo diferentes etapas en la importancia de la inmunología. Todos los que estáis aquí habéis colocado la inmunología en el centro seguro, primero con los trasplantes y último con el COVID, con todo el desarrollo de las vacunas y todo lo que ha habido. Y ahora, ya hace bastantes años, creo que muy probablemente alguno de los que estáis aquí tiene un conocido que haya recibido inmunoterapia contra el cáncer, porque es una terapia que está allí. No sé si habrá un conocido que haya recibido un CAR-T, pero también podría ser. Estos son mis conflictos de intereses que se resumen en que a pesar de que participo en muchas cosas, en mi caso el principal conflicto de intereses es que lo que explico me lo creo demasiado. No sé si es demasiado, pero me lo creo del todo. Y esto hace que tenga un sesgo al explicarlo. Estoy convencido que estamos delante de un cambio revolucionario y pues genera un sesgo cuando una persona está muy convencida a la hora de explicarlo. Pero no tengo ningún beneficio económico. Trabajo en el sistema público de salud y no recibo compensaciones añadidas a todo esto. El primero de estas diapositivas es para que veáis un vídeo donde se ve en color lila un linfocito y en color verde-azul una gran célula tumoral. Y lo que buscamos con la inmunoterapia del cáncer es que esto que veis, que este linfocito pueda eliminar esta célula tumoral. Este es el objetivo. Es un objetivo que se está produciendo de manera continuada a lo largo de nuestras vidas. De hecho, el cáncer aparece cuando este funcionamiento que funciona de verdad, que se ha calculado entre 5 y 15 años, depende de quién lo calcule, que nos iría apareciendo un cuadro, una célula tumoral, y afortunadamente cada 5 o 15 años no tenemos un cáncer, y es uno de los motivos, es esto, esta capacidad del sistema inmunitario de controlarlo y eliminarlo. Por eso cuando alguien tiene una inmunodeficiencia muy grave, tiene mucho más cáncer, que eso también está bien descrito. Pero lo que hemos cambiado con la inmunoterapia es el objetivo. El cáncer, el tumor que está dentro del organismo, hasta ahora lo hemos tratado desde fuera, con cirugía, que sigue siendo el elemento que más consigue curaciones cuando se puede operar, con la quimioterapia, que ha conseguido hacer un cambio revolucionario en los porcentajes de supervivencia, y también con la radioterapia. Todo esto viene de fuera. La inmunología la tenemos dentro. Lo que hacemos con la inmunoterapia es repotenciar, reprogramar esta función que normalmente funciona, pero que cuando tenemos el tumor ha dejado o no está funcionando de manera correcta. Y la inmunoterapia es esto, es conseguir que el propio sistema inmunitario vuelva a funcionar de manera correcta, vuelva a hacer la función y vaya un paso más allá, que no debería tener tanto trabajo, vuelve a actuar cuando ya un tumor está constituido. Es más fácil para el sistema inmunitario evitarlo. Siempre es más fácil prevenir que curar. Pero esto es el concepto de la inmunoterapia. Y actuar sobre el sistema inmunitario tiene unas peculiaridades muy llamativas respecto a los otros tratamientos. Es algo que ya tenemos, lo tenemos interno, que puede ser continuamente efectivo, y esto lo hemos visto claramente con las vacunas contra los diferentes microorganismos, virus o bacterias. Conseguimos que una vez activado sigue funcionando porque lo tenemos dentro, y también pasa con los tumores. Podemos inducir una respuesta que se mantenga a lo largo del tiempo. Y luego una peculiaridad que es fundamental, que puede ser altamente específico. A través de sus receptores tenemos capacidad de distinguir entre miles, diríamos mejor dicho, centenares de millones de moléculas distintas. Y tenemos capacidad de seleccionar
a través de este reconocimiento específico de una manera muy específica. En cualquier caso, estamos en una época de tratamiento con inmunoterapia que no es la más específica de todas, pero podemos llegar a utilizar esta especificidad para conseguir este ejemplo. Y solo un comentario, con inmunoterapia se ha podido ver que un solo linfocito que tiene un receptor muy concreto es capaz de eliminar unas cantidades de células tumorales suficientes, un único linfocito. Es un cambio de cómo abordar el tratamiento y es un cambio de cómo enfrentar opciones terapéuticas que son complementarias a la cirugía, a la quimioterapia y a la radioterapia. Es otra manera de tratar. Y de hecho, en la casa que tenemos estructurada de inmunoterapia, hay de terapias contra el cáncer, cirugía está como gran opción terapéutica, tenemos la quimioterapia y a otro lado la radioterapia. Han ido apareciendo diferentes inmunoterapias. Las primeras, y son más conocidas, son anticuerpos monoclonales con variaciones que se dirigen contra el tumor y tienen su función. Y luego otros anticuerpos que mejoran la funcionalidad del sistema inmunitario, que les llamamos anticuerpos contra los puntos de control de la evolución tumoral. Estos últimos merecieron el premio Nobel en el 2018, el descubrimiento de los inhibidores de esos puntos de control que ya se utilizan para muchas terapias, melanoma, cáncer de pulmón, muchas terapias, cáncer de colon de algunos tipos. Tenemos esta oportunidad, mereció el descubrimiento de estas vías el premio Nobel del 18. Pero lo que ha ido apareciendo en los años, de hecho, alguna cosa hace muchos años, es la utilización directa del sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario es una función definida principalmente por células. La utilización de las células directamente como fármaco puede ser una vía de inmunoterapia. Y esto empezó claramente con algo que todos conocen, que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, el trasplante de médula ósea. Es una terapia celular donde cuando se trasplanta de alguien que es distinto a ti mismo, el trasplante que le llamamos alogénico, no el autólogo, se genera una capacidad de reconocimiento, de rechazo de las células tumorales. Y esto es un tipo de inmunoterapia. Desarrollamos linfocitos de un donante y genera una respuesta contra el tumor. Pero esto ha ido evolucionando y han ido apareciendo otras terapias, algunas de las cuales ya tienen el capitel que tengo en este dibujo, que quiere decir que son utilizadas. Aparte del trasplante que está utilizado, tenemos la terapia TIL, que es la única que os comentaré, que es una terapia muy concreta con los linfocitos que están dentro del tumor. Esta terapia CAR-T, una terapia focalizada en otro tipo de receptor, el receptor de células T y las células dendríticas, que es una terapia como de vacunación para generar una respuesta. Todo esto ya son tratamientos aprobados de inmunoterapia celular, con diferentes niveles de éxito y diferentes opciones de éxito. Es importante tener presente que todas estas terapias tienen, como siempre, la base en el conocimiento, unas normas muy concretas de calidad para tener productos que puedan ser reproducibles y bien controlados, y se hacen en unas infraestructuras especiales. Son tratamientos que se hacen en sistemas muy controlados que se conocen como salas blancas. Estas salas blancas vienen a ser como quirófanos que en este caso están aislados y bien controlados para hacer la manipulación de estas células. Estas salas blancas son fundamentales y son en estos momentos inevitables porque el procedimiento asociado a la obtención de estas células se ha considerado un fármaco. La terapia celular es uno de los tipos de terapias avanzadas. Las terapias avanzadas se clasifican en tres tipos: terapia celular, terapia génica y terapias combinadas o ingeniería de tejidos. Todos estos son las combinaciones que tenemos y en el caso concreto de las terapias celulares, a veces con terapia génica, todo esto se considera un fármaco y esto condiciona cómo y por qué estamos utilizando estos tratamientos. Tengo aquí otro vídeo que creo que puede ser bonito de ver, donde un linfocito en verde no solo mata una célula tumoral como antes, sino otra. Y creo que el concepto asociado a este vídeo es que
con un solo linfocito podemos matar muchas células tumorales. Se ha calculado entre 1000 y 10.000 células tumorales. Dicho así, puede parecer bastante, pero si lo transformamos en gramos y decimos 1 gramo de células linfocitarias es capaz de matar 10 kilos de tumor, esto ya impresiona. Afortunadamente no tenemos necesidad de 10 kilos de tumor. O sea, no llegamos a estos extremos, pero tenemos la oportunidad de matarlos con 1 gramo de linfocitos. No es necesario tener tampoco, como no hay tantos tumores, tampoco necesitamos tanta cantidad, que 1 gramo puede parecer poco, pero es bastante para hacerlo. Aquí. Empezaré por comentarles la primera aproximación de terapia celular que fue exitosa, que es este que se llama como linfocitos infiltrantes de tumor, que se describió ya hace más de 40 años por el doctor Rosenberg, un cirujano en el NIH, en el Instituto de Salud americano, que empezó a obtener de los propios linfocitos, de los propios tumores, los linfocitos que están dentro, infiltrando, expandirlos y volverlos a infundir. Este procedimiento conseguía tener fuera del entorno inhibitorio del tumor, porque cuando tenemos un tumor es porque ya no funciona el sistema inmunitario, pero sí que hay linfocitos que por algún motivo no son suficientemente efectivos. Si los sacamos y los crecemos fuera y los volvemos a poner, obtenemos cosas de este tipo, donde tumores inmensos podían llegar a desaparecer, o este otro tipo, donde tumores localizados llegan a desaparecer. Esto durante mucho tiempo ha sido desarrollado por el doctor Rosenberg y ha llegado a ser una terapia que permite tratar a pacientes. Y en Estados Unidos el año pasado fue aprobado por la Agencia del Medicamento, la FDA, y se puede tratar en estos casos melanomas con esta terapia. Muchos de estos tratamientos con los TILs ya se han hecho clásicamente con melanomas. En Europa, hace ya más de 2 años, apareció un artículo en New England donde se hizo un fase 3, un estudio último de desarrollo de estas terapias, y se demostró la efectividad en melanoma por encima de los tratamientos convencionales en aquellos momentos. Es decir, tenemos, y es una opción terapéutica, sobre todo en melanoma, ahora aparece en cáncer de pulmón y en otros tipos de tumores. Y se basa en esta idea, en este esquema básico, donde a partir del tumor obtenemos las células que los infiltran y con mucha paciencia los centenares o miles de linfocitos que pueden haber en la pieza del tumor, que no son muchos, se crecen hasta miles de millones de linfocitos. Y con estos miles de millones se obtiene un producto que se vuelve a poner al paciente. Y esto ya, como vuelvo a decir, se ha hecho por el doctor Rosenberg y ha tenido este éxito que han sido llevado a término por otros. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando un ensayo clínico en cáncer de mama triple negativo en este esquema, seleccionando un poco estos linfocitos, pero el mismo esquema de crecimiento ha sido autorizado. Hemos empezado el tratamiento, tenemos ya diferentes pacientes tratadas y bueno, tenemos que acabar el ensayo para ver si es suficiente. Pero estos son los datos del New England, que os decía, revista médica de primer nivel, donde se ven claramente la comparativa entre el tratamiento con los TIL respecto al tratamiento con uno de los inhibidores de puntos de control, donde prácticamente se duplican la efectividad de estos tratamientos. Este es el producto aprobado. Se ha aprobado en la FDA y existe, se puede, diríamos, recetar, que significa que se le puede decir al paciente que se obtenga de la pieza del tumor el crecimiento de estas células y reinfusión posterior. Ahora os pongo otro vídeo, muy antiguo, es de los años finales de los 80, es para los alumnos cuando lo explico les parece la prehistoria, pero me sirve como ejemplo para hacer después unos dibujos donde un linfocito mate una célula tumoral. Es como el primero que os he enseñado en blanco y negro, con mucho peor calidad, pero me sirve para pasar a este esquema. Y este esquema lo utilizo para indicar cuáles son los elementos que definen esta capacidad funcional de los linfocitos contra el tumor. Abajo tenéis el linfocito y arriba la célula tumoral. Y hay un conjunto de elementos en medio que se conocen sinapsis inmunológica que determinan que esto funcione. En estos elementos, cuando los pongo en horizontal, se pueden ver que hay 3 componentes.
Uno de ellos es el receptor que reconoce lo distinto en el tumor, es el receptor de antígeno, el receptor contra los antígenos, que en este caso son antígenos del tumor, elementos distintos. Los más fácil de recordar es que para que se produzca un tumor han de haber mutaciones. Estas mutaciones generan una molécula distinta y esto puede y es reconocido por el sistema inmunitario. Pues esto presentado por las moléculas de histocompatibilidad, las moléculas HLA, encuentran en algún sitio un linfocito que tiene un receptor. Recordar que los linfocitos, en este caso linfocitos T, expresan receptores al azar y localizan luego, pues, cuando entra un virus o entra una bacteria, el antígeno correspondiente y responden. Pues aquí ocurre lo mismo. Al azar se generan todas las opciones y seleccionamos un linfocito que tenga un receptor, en este caso, contra una mutación que aparece en el tumor o un antígeno o una molécula que normalmente no se expresa y que se sobreexpresa. Todos recordaréis que muchas veces se estudian antígenos tumorales como el antígeno carcinoembrionario, el CEA, o el PSA en el cáncer de próstata. Todos estos son antígenos que normalmente no están en las células normales y aparecen en el tumor y por eso nos sirve para ver el tumor. Pues se puede generar respuesta contra esto. Y esta respuesta lo que hace a través de este reconocimiento de este receptor es simplemente activar al linfocito. Y si el receptor es citotóxico y si la célula linfocitaria es citotóxica, pues al activarse mata. Pero no es suficiente. Esta señalización necesita, dentro de estas moléculas, de otras moléculas, que se llaman moléculas de la sinapsis inmunológica, que son coestimuladores. El más conocido fue lo que se llamó segunda señal durante mucho tiempo, y donde hay una molécula que se llama CD28, pero que lo que hace es que junto al receptor colabora para que los linfocitos entren en ciclo celular y se dupliquen, se multipliquen. Antes, cuando os decía que un linfocito mata 10.000 células tumorales, hay un pequeño truco. En medio de esto se multiplica el linfocito. O sea, no es solo uno que mata 10.000 directamente, sino que se pasa más o menos a 100 fácilmente y con 100 se acaban matando 10 más y acaban viendo la mortalidad que veía. Pero es una proliferación que depende de la existencia de esta segunda señal. Pero para el éxito en humanos necesitamos además que las células perduren, que generen lo que decíamos en las vacunas, memoria, que se mantengan durante el tiempo. Y estas son señales de supervivencia o tercera señal. ¿Por qué explico todo esto? Porque me diréis, todo esto lo explico porque cuando hemos visto que los TILs que están en el tumor porque tienen el receptor pero no funcionan, los sacamos, los volvemos a poner y funcionan, estamos viendo que es necesario tener un receptor. La primera señal es fundamental. Y lo que se ha planteado es coger los linfocitos que están en la sangre, que no van contra el tumor, que están allí para que funcionen contra virus, bacterias o cualquier cosa, por ejemplo, alérgicos, que nos dan todo eso, o autoinmunidad. Estos linfocitos que están circulando, los dirijamos contra el tumor. Es muy fácil obtener, o más fácil obtener, los linfocitos de la sangre que no del tumor. Que nos falta el receptor. En los del tumor, cuando los sacábamos, ya estaban allí y tenían el receptor. No funcionábamos, los animábamos en los TILs y los volvíamos a poner. Pero aquí les podemos poner, mediante lo que llamamos terapia génica, mediante la introducción de un gen que codifique el receptor, le podemos poner el receptor. Y de esta manera obtenemos, en un esquema muy parecido, muchos linfocitos que van ya contra el tumor. Desde la sangre obtenemos los linfocitos, los modificamos genéticamente, los crecemos y los podemos reinfundir. Esto se empezó planteando con el receptor de los linfocitos T, que son los linfocitos que pueden matar. Los linfocitos citotóxicos son T. Hay linfocitos B que hacen anticuerpos y los anticuerpos no tienen esta capacidad que veíamos de matar directamente. Entonces, el objetivo principal es matarlos, matar las células tumorales, y lo hacen los linfocitos T citotóxicos. Y lo primero que se planteó es poner a estos linfocitos de la sangre el receptor contra el tumor. Lo único que pasa es que, como os veíais en el esquema, el receptor no solo reconoce el antígeno tumoral, la molécula distinta del tumor, sino lo hace dentro de tu molécula de histocompatibilidad. Entonces, hay que tener un gen que codifique para un receptor que vaya contra el tumor, pero también tu molécula HLA.
Y supongo que os suena que estas moléculas son las más polimórficas, las más variables en el organismo y hacen que hayan miles de variabilidades distintas, lo cual hace que sea muy difícil o tengas que hacer para cada paciente o para grupos de pacientes más prevalente de estas moléculas un receptor. Y esto, que parecería muy complicado, se ha hecho. Hay muchas moléculas TCRs que pueden reconocer antígenos tumorales que están en muchos tumores y cada uno tiene dentro de una molécula HLA concreta. Si veis aquí siempre aparece un número, 0201, porque es la variante de estas moléculas de histocompatibilidad más frecuente, y solo se ha hecho principalmente con esto. Hay algún 24, hay alguna otra variante, pero la mayoría son 0201 y el listado es grande. Pero se ha llegado a hacer un producto que ya se ha probado, un producto para sarcoma basado en un TCR que reconoce un antígeno que está presentado por la molécula HLA 0201, es decir, sirve para un 30% de la población que tengan este tumor y donde se puede hacer. Y está aprobado, ha demostrado eficacia. Cuando decimos que algo está aprobado es que se ha presentado en ensayo clínico y ha obtenido eficacia. Esto tiene una dificultad, que es que hay que hacerlo para cada HLA, y por eso apareció la opción de la terapia CAR-T. ¿Qué es la terapia CAR-T? El concepto de terapia CAR-T es poner un receptor que no está condicionado por las moléculas HLA. Y este receptor, que reconoce específicamente moléculas y que no depende del HLA, se llama anticuerpo. Lo único que pasa es que los anticuerpos son de otro tipo de linfocitos. No son de los linfocitos T, son de los linfocitos B. Y si tú pones un anticuerpo a un linfocito T, no se activa. Entonces se generó un híbrido, donde el anticuerpo, el elemento que reconoce, se combina con una zona de dentro de la molecular que da la señal de activación del linfocito T. Y esto es lo que se llama CAR. Es una mezcla del receptor de anticuerpos con la capacidad de señalización. Y con eso, aquellas tres señales que os decía, en una sola molécula se consiguen componer para generar una respuesta eficaz contra el tumor. De hecho, este sería el esquema. A partir de una región que reconoce el antígeno tumoral, que tiene un anticuerpo, generas una estructura continua donde le pones al final, dentro del citoplasma celular, una zona que active, que haga las señales, primera, segunda y tercera señal, necesarias para hacer la activación eficiente contra el tumor. Y esto es realmente una quimera, no existe, es como la quimera mitológica, que son trozos de diferentes animales, aquí son trozos de moléculas. Y esto fue descrito por el doctor Eshar hace ya bastantes años, falleció este año, pero ha sido el inicio de lo que conocemos como CARs. CARs que inicialmente se hacían con la primera señal, el receptor de antígeno, que es una molécula que se llama CD3. Y con esto tuvimos los CARs de primera generación, con la primera señal. ¿Qué hacemos con la primera? Conseguimos que maten, pero las células no proliferan y se mueren. Por eso necesitamos hacer CARs de segunda generación, donde el resto haya otro elemento que dé las señales de segunda señal, que os decía la molécula CD28 como paradigma. Si pones el dominio que marca la señalización intracelular de CD28, tendrás ya la proliferación y la síntesis de citocinas que cambian el entorno. E incluso podemos poner otro dominio, tercera señal, y hacer un CAR de tercera generación, donde además potenciamos la supervivencia. Hay un pequeño elemento aquí. Entre los diferentes dominios que hacen diferentes regiones moleculares que hacen esta señalización, aparece una molécula que es el CD137, que también se utiliza para dar señal de supervivencia. Y esto ha hecho que estos CARs de segunda generación hayan tenido éxito, porque en un solo dominio teníamos activación para producir citocinas y además proliferar y además tener supervivencia. Y esto es lo que, haciendo un juego de palabras con la palabra CAR, que en inglés es coche, podemos decir que son los CARs actuales, los que tenemos, CARs de segunda generación. Y todos los que se han aprobado para el tratamiento, que ya están aprobados, más de 7 han sido aprobados como CARs de segunda generación.
Hemos aprendido que podemos modificar linfocitos T genéticamente de una manera segura. Ahora ya sabemos que tenemos más de 40.000 personas tratadas con terapia CAR y funciona contra el cáncer, no en todos los casos. Aproximadamente diríamos que en pacientes que no tienen ninguna otra opción terapéutica recuperamos la mitad, que ya es mucho, en un grupo concreto de enfermedades. Es decir, el 50% después de haber probado todo, que en muchos casos es curativo, quimioterapia, radioterapias y también trasplante, que puede ser curativo. En aquellos que no ha funcionado, se ha aplicado la terapia CAR. Y 40.000 personas se han tratado y se ha conseguido pues demostrar que es muy seguro modificar los linfocitos T. Y esto ha llevado a lo que podemos llamar CARs de cuarta generación, donde junto al receptor, que podíamos poner de segunda o de tercera, le ponemos otro gen. Ya que hemos puesto un gen para una cosa, ponemos otro gen. Y este otro gen, por ejemplo, puede mejorar la señalización o puede hacer que haga uno de estos anticuerpos que se utilizan como checkpoint inhibitors. Es decir, el linfocito T puede producir y sacar fuera un anticuerpo. Y podemos combinar infinidad de cosas. Se ha dicho que estamos delante de una situación cámbrica. Este nombre, que lo ha dicho el doctor Saladelain, que se dedica a esta terapia CAR y que junto con el doctor Carl June son los potenciales premios Nobel que se pueden conseguir esto, lo ha comparado con el periodo cámbrico. El periodo cámbrico fue un periodo geológico de evolución donde se encuentran el máximo número de fósiles posibles y hay muchas combinaciones, muchas especies que han desaparecido. Pues ahora estamos delante de este periodo cámbrico de generar miles de combinaciones, incluso otros genes a la vez o incluso sin el CAR podemos modificar linfocitos T para que hagan anticuerpos, para que hagan fármacos, para que hagan cualquier cosa. Esta terapia de CAR cuarta generación o CARs armados que se llaman, también para que nos acordemos, en el caso de producir citocinas se hizo un juego de palabras, igual que se llaman CARs, pues se llaman tracks. Tracks que son camiones, porque al final lo que estamos haciendo es como un coche que lleva algo más, y esto es un camión. Un coche con remolque, podemos pensar que es un camión y sirve para recordar que estamos delante de esta oportunidad. Pero vuelvo a decir, las opciones de combinar, las opciones de poner muchas cosas son muchas. Se ha calculado en más de 10 millones de combinaciones en estos momentos bajo el conocimiento. Y no hay opción de demostrar la eficacia de 10 millones de fármacos, porque se necesitan muchos pacientes para demostrar la eficacia. Y estamos en esta situación. Tenemos una explosión cámbrica con muchas especies y algunas, por motivos distintos, serán las que llegarán. Combinaciones de diferentes zonas de receptores, con diferentes expresiones de moléculas asociadas, solubles y en membrana, incluso CARs que se llaman universales, donde se combinan trozos y se pueden utilizar diferentes zonas de reconocimiento. Esto es muy exagerado. Pero en el fondo todo es esto, un linfocito que tiene su receptor de células T, pero que le ponemos un gen. Este gen expresa para esta molécula quimérica que reconoce una célula tumoral y hará su función. Si el linfocito es citotóxico, un linfocito T citotóxico, uno que mate, pues hará citotoxicidad. Si es colaborador, si es de los que generan citocinas, el que regula, por ejemplo, la producción de células T, pues hará esta función. Si es una célula reguladora, y supongo que os puedes hoy sonar que este año el premio Nobel se lo han dado a los descubridores de las células T reguladoras, pues si haces una célula T podrás reducir gran parte de la función del sistema inmunitario. Con lo cual se abre la posibilidad de tratar cualquier enfermedad donde el sistema inmunitario funcione o tenga un papel. Y la verdad es que en estos momentos se hace difícil pensar en una enfermedad donde no juega un papel el sistema inmunitario, con lo cual tenemos unas opciones terapéuticas muy importantes. Quiero remarcar una cosa, que es lo que estamos haciendo es, a partir, en estos momentos, a partir de un paciente que lo seleccionamos porque tiene unas características, normalmente un cáncer que no se ha podido solventar, le obtenemos sus células. Y es estas células las que las modificamos normalmente con un virus. También se puede hacer con otros sistemas para obtener grandes cantidades de estas células. Y esto es lo que se llama producto CAR. El producto, lo que se considera fármaco,
Son las células de cada paciente modificadas genéticamente. Y esto es lo que es un fármaco en todas las condiciones, pero solo funciona si se lo pones al propio paciente. Esto se llama procedimiento autólogo y tiene dos fases que son fundamentales. Una de ellas es hacerlo bien, hacer un buen producto, y la otra es manejar bien al paciente. Los dos elementos son fundamentales para el éxito de estas terapias. Esta historia empezó hace muchos años con los TILs que os he explicado, que luego el doctor Eshar demostró que había la posibilidad de hacer receptores, luego el doctor Jun y Sunderland y el propio Rosenberg de los TILs diseñaron los linfocitos CAR-T. En aquella época aparecieron las primeras terapias con células dendríticas de vacunas. El primer paciente famoso es Emily Whitehead, que ha sido desarrollado con el producto del doctor Carl June a través de la empresa Novartis. Es una niña que ahora la veréis, que fue tratada en su momento con esta terapia CAR, y se han ido sumando cosas, desde el reconocimiento de la importancia de la inmunoterapia en el 2003 por la revista Science, la aprobación del primer CAR comercial en el 2017. Nosotros, y veréis que se llaman nuestros productos en Barcelona, empezamos entonces a tratar con el producto ARI1, que es un CAR concreto, y luego se ha ido aprobando diferentes opciones terapéuticas, el Nobel que hubo en su momento, y todo este desarrollo que ha llevado a diferentes productos. Yo creo que esta línea de tiempo, que es importante, lo que remarca es que estamos evolucionando relativamente rápido, y todo a partir de un artículo del 2011 del grupo de Pensilvania, junto con otros dos artículos del grupo de Rosenberg y Sutherland, pero este fue el primero que demostró eficacia, en este caso en una leucemia, la leucemia linfática crónica, donde solo tres pacientes tratados con este CAR, porque es un CAR contra la molécula CD19 que se presenta en los linfocitos T y los tumores de linfocitos linfocitos B y tumores de linfocitos B, se consiguió curación. Curaciones como este paciente. El primer paciente tratado es este señor Lewis, que en el 2010 recibió el tratamiento, estaba sin opciones terapéuticas de su leucemia linfática crónica, y que, como podéis ver aquí, 10 años después, pues estaba libre de enfermedad. También podéis ver que iba con mascarilla, y todos iban con mascarilla, pero estamos hablando del 2020. La mala suerte es que coincidió con la pandemia y se murió de COVID el paciente. No se murió del CAR ni de la leucemia, sino que se murió del COVID. Por eso la imagen más clara es esta niña con una leucemia linfoblástica aguda, que fue portada en el país, porque que no es fácil que una noticia científica aparezca de portada en el país, porque es un avance muy claro, y fue tratada y ahora ya lleva más de 13 años libre de enfermedad. Con 6 años se trató y ahora es estudiante de medicina. Ha empezado a estudiar medicina, Emily Whitehead, que es esta señora ya, que está libre de enfermedad muchos años. De todas maneras, el primer paciente tratado con CAR-19 es este señor, que no es tan llamativo y no lo recuerda tanta gente. De los 3 pacientes que os decía, el primer paciente que murió por COVID, este fue el segundo, y también está vivo aún, o sea que lleva en estos momentos 15 años libre de enfermedad con una leucemia linfática crónica. Pero no es ni tan solo este el primer caso de éxito de los CARs. En una opción terapéutica, en este caso para neuroblastoma, utilizando la capacidad de reconocer un antígeno del neuroblastoma, que es el GD2, que es una molécula muy concreta. Fue un fracaso de estudio para la mayoría, pero una paciente, de la cual solo tenemos la imagen porque no ha tenido interés económico, de sus manos, ha pasado del 2004 al 2021, llegando a ser madre tratándose con este CAR. Y este sería la persona que lleva más años con un tratamiento de CAR-T. En cualquier caso, todo ha cambiado y ha sido revolucionado desde el momento que, como fármaco, muchas empresas farmacéuticas lo han querido desarrollar. Y estos son los productos aprobados. Básicamente en leucemias y linfomas con el CAR-19, y abajo a la derecha tenéis el CAR-BCMA, que se aprobó en el 22 para mieloma múltiple. Todas estas empresas han desarrollado productos y han demostrado su eficacia. Estamos hablando de CARs de segunda generación con motivos distintos de estimulación. Serían estos
CARs que nos conducimos ahora para utilizar el tratamiento. Pero la revolución es extraordinaria en toda la inmunoterapia, pero también en la terapia CAR, donde Estados Unidos y China, y de hecho en número más China que Estados Unidos, lideran el desarrollo de ensayos clínicos con CARs. Más de 1.200 ensayos clínicos ahora, porque esto es 2024 y Europa, pues con 119, tiene un nivel de desarrollo más bajo, pero España no está nada mal, está a nivel de Alemania, ha sido un desarrollo muy relevante. Tenemos este volumen de 1.200, pero siempre China aún sigue siendo el país donde más desarrollos y más ensayos clínicos. Todo esto sería fantástico si llegara a todo el mundo. Y esto es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que cuando miramos todos estos productos, arriba tenéis los diferentes productos aprobados por la Agencia Europea y a la izquierda tenéis los países de la Unión Europea, no de África, no de Asia, no, de la Unión Europea. En rojo tenéis los que no tienen acceso y en verde los que tienen acceso. Es verdad que ha mejorado en el último año, porque esta tabla es del 24, pero hay muy poco acceso. Y este es el problema que se está gestionando en la actualidad. Tenemos terapias que pueden ser muy efectivas, pero no llegan. Y uno de los motivos, no el único, es el precio. El precio de estas terapias, que se infunden una sola vez, se mueve entre 300 y 400.000 euros por paciente. Y muchos países, incluso de la Unión Europea, no han decidido soportar. España no está mal, si veis la línea de España, que esto estaría aquí arriba, tenemos una cobertura bastante buena, pero aún así no tenemos cobertura de todos los productos y por eso antes de que llegara este nivel de aprobación nosotros empezamos en nuestro hospital el desarrollo de esta terapia CAR. Cuando vimos ese artículo del 2011 decimos, ¿por qué no tratamos a nuestros pacientes? Se nos ocurrió de una manera muy naif, muy poco racional pensar ¿por qué no llamamos a los centros que lo están haciendo? E igual que cuando tienen una cirugía nueva, pues aprendes y lo haces. Lo único que ocurrió es que cuando hicimos esto, preguntamos a la Universidad de Pensilvania si podíamos hacerlo con el doctor Caljuny, y cuando llegamos, después de todo esto, Novartis ya había comprado todos los derechos, pero nos animamos a hacerlo nosotros. Y empezamos a hacer nuestro propio CAR basado en un anticuerpo que teníamos de hace más de 30 años contra la molécula C19. Hicimos todo el desarrollo preclínico y todo el desarrollo clínico necesario hasta obtener al final unos resultados suficientemente positivos para que la Agencia Española de Medicamentos nos diera la aprobación. Y nos dio un tipo de aprobación muy específica de Europa que se llama extensión, o todo el mundo conoce. Es una autorización de uso que permite que tengamos reembolso por el Sistema Nacional de Salud. Se conoce como extensión hospitalaria. La extensión hospitalaria permite tratar a los pacientes. Con esto habíamos cumplido nuestro objetivo, que era tratar a nuestros pacientes. No íbamos más allá, somos un hospital y era nuestro objetivo. Lo que pasa es que los resultados, como ahora veréis, fueron lo suficientemente buenos para que mucha gente quisiera tratar sus pacientes con nuestros productos. Y como no somos una empresa para ir a vender productos, nuestro modelo se basa en definir colaboraciones nacionales, y veréis que está muy avanzada a nivel nacional, e internacionales para que lleguen en cada uno de los lugares. Hicimos ya, bueno, todos aquí son estudios preclínicos de in vitro con animales, demostramos que funcionaba, que lo podíamos hacer en cantidad, con un bioreactor que nos permitía hacerlo en las mejores condiciones posibles, con mucha gente actuando sobre esto, un ensayo clínico, como habéis visto, con éxito. Hicimos algunos cambios respecto al resto de pacientes, ya que lo producíamos nosotros y no se hacía en un punto del mundo como son los otros productos, pues decidimos focalizarnos en la seguridad y en lugar de infundir todo de una a la vez que genera efectos adversos, pensamos, ¿y si lo hacemos escalado en 3 días? Hicimos lo que se llama fraccionamiento de la dosis con 10%, 30% y 60%, y con esto obtuvimos estos resultados. En este caso para un tipo de leucemia linfoblástica aguda B de adulto, y tenéis, que no habían productos aprobados en aquellos momentos, y tenéis a mano derecha el mejor de todos los ensayos, el que tiene los mejores resultados a mano derecha, y a la izquierda el nuestro.
como no hicimos un ensayo comparativo, no lo ha hecho nunca nadie hasta el momento, comparando los dos productos, estos son los datos. Los datos, viendo las curvas de supervivencia, puedes decir más o menos son los mismos. En la tabla de arriba están los efectos adversos. Haciendo un juego que no es científico, pero que permite visualizarlo más fácil, puedo poner las curvas juntas. Esto no es científico porque no se han puesto en dos ramas del estudio, pero podéis ver que más o menos, como mínimo, se mueven los mismos rangos de supervivencia. Pero lo que cambia fundamentalmente por el hecho de fraccionar la dosis son los efectos adversos. Se llaman síndrome de liberación de citocinas, CRS, o neurotoxicidad, que se llama ICANS. Y en la tabla podéis ver que los más graves que llevan a la UCI, en nuestro caso, se reducen a un 7 o un 0%, o sea, no hay ni un caso de grave neurotoxicidad, mientras que en el otro se mueven en niveles del 25%, incluso más en otros productos de afectación que lleva al paciente a tenerse a ingresar con UCI. Se ha aprendido a tratar y en general los pacientes se recuperan, pero llevan una situación grave. Estos son los resultados vistos de otra manera. Esto sería la eficacia medida por enfermedad residual, donde nuestro ensayo está en la parte derecha, un poquito por debajo del mejor de todos, y esto sería efectos adversos, donde el mejor de todos está a la derecha y el nuestro está a la izquierda, o sea, menos efectos adversos. Y con esto tuvimos la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos. Este es el documento que nos permite tratar nuestros pacientes. Y hemos hecho otro contra el BCMA, que le llamamos ARI2. En el anterior le llamamos ARI1. Y este es para mieloma múltiple. Y con esto hemos hecho todo el desarrollo, unos resultados, y hemos llegado a tener resultados suficientemente buenos de supervivencia como para acabar teniendo también la aprobación de la agencia pues, el año pasado. Todo esto porque existe esta opción de aprobación de productos en el entorno académico que se llama extensión hospitalaria. Está en toda Europa, pero en España se ha desarrollado de una manera incontestable. En otros sitios se ha desarrollado de una manera más laxa y las empresas dicen que no hay datos de eficacia. Y es cierto, se puede obtener en Europa, en algunos sitios, aprobaciones por extensión hospitalaria porque el gobierno, por decirlo de la manera, o la agencia regulatoria le parece bien dar. En nuestro caso, necesitamos en España demostrar eficacia. La transposición de esta normativa europea obliga a demostrar eficacia para tener, y esto nos protege. Con lo cual, hemos conseguido que el modelo normal, que es que la mayoría y todos los CARs han empezado en el campo académico, para llegar a su aprobación, todos los CARs han necesitado una industria. Han necesitado una farma que lleve a la aprobación del producto a nivel para ser utilizado en lo que se llama uso de mercado. Con la exención hospitalaria es posible hacer un proceso 100% académico, que es lo que hemos hecho. Tenemos la autorización de uso limitado, porque es para nuestro hospital, pero se abre la puerta y ya estamos en esta situación de que otros centros pidan también la exención hospitalaria para este producto, y esto es factible. Es una autorización que permite también que el Sistema Nacional de Salud reembolse, o sea, dé dinero por el producto. Cuando haces un ensayo clínico tienes que conseguir la financiación de otra manera y no hay retorno. Con esto existe la posibilidad de un retorno. Un retorno que en nuestro caso ha sido calculado por el propio Ministerio en base a todos los costes y es 1/3 del coste de los productos comerciales. Y estamos en un proceso en el que pensamos que podemos llegar a la autorización de mercado. Lo pongo con interrogante porque no hemos llegado. Después de la autorización de exención hospitalaria, estamos presentando los datos a la Agencia Europea para obtener una autorización en todos los países de la Unión Europea. Claro, necesitaremos colaboración porque sin nosotros no iremos a vender el producto. Y lo que buscamos de nuevo, y estamos con muchos colaboradores, como podréis ver después, pero siempre basado en esta exención hospitalaria. Tuvimos la primera designación de medicina prioritaria para un producto académico. No se había conseguido nunca en productos académicos, luego han habido otros, que es este documento de la Agencia Europea. Y estamos en este proceso. Me saltaré todas estas consideraciones porque si no se está alargando ya demasiado de cómo y por qué se tiene que desarrollar.
que tenemos de pasar de pensar desde un punto mucho más científico a un producto de desarrollo de productos, porque es un fármaco, pero nuestros criterios se basan en estos conceptos. Queremos que el producto no excluya a nadie, que tenga acceso global, que tenga sostenibilidad en el tiempo y que pueda ser sostenible para los sistemas públicos de salud, porque esto es otro de los elementos importantes, y que alcance pues, a todos los sitios posibles, centrándonos en el paciente como objetivo. En España tenemos una red de más de 500, hemos llegado a tratar a más de 500 pacientes, en este caso ya más de 600, gracias a una red de hospitales que han colaborado en esta opción terapéutica. Pero es que en el mundo tenemos más de 50 países que están interesados en este desarrollo académico, desde países de Sudamérica a países de Asia y también en Australia. De hecho, hoy he venido aquí y he dejado un australiano que ha venido a poner en marcha todo el procedimiento. Y hay un país que está marcado aquí en verde, que es la India, que ha conseguido la autorización de mercado a través de una pequeña empresa que produce nuestro producto para los pacientes de la India a un precio mucho más bajo. Está centrado todo en el paciente, en producir en el hospital, no en una planta que está en Estados Unidos o en algún sitio de Europa, sino evitamos la movilidad, podemos reducir los tiempos y esto es una de las ventajas, pero en cualquier caso, todos estos elementos están focalizados en hacer más accesible estos tratamientos. Y podéis ver aquí los datos, hablábamos de más de 40.000 pacientes tratados, pero muy distintamente en los diferentes países del mundo. Los que están en gris es que no han tratado ningún paciente. Y los otros no es que hayan tratado muchos, porque el porcentaje de tratamientos sobre los que se podrían tratar se ha calculado en un 4%. El acceso en donde hay capacidad de tratamiento es de un 4%. En Estados Unidos es de un 6%. De nuevo, España no está nada mal. Tenemos capacidad y hemos tratado aproximadamente el 26-27% de todos los pacientes que podrían recibir esta terapia CAR. Y eso es solo superado por Francia, que está cerca del 40%. Pero el resto del mundo, el acceso es muy, muy malo. Hay muchos desafíos. Me voy a saltar esto también. Estamos haciendo nuevos productos como la combinación esta del ARI3 para incrementar la opción, pero los hacemos todo en un hospital del centro de Barcelona, que es el Hospital Clínico, en conjunción con el Hospital Sant Joan de Déu, donde tenemos en este hospital, que es pequeño, de espacio, no es muy grande, en el centro de la ciudad, tenemos la capacidad de tener estas pequeñas salas blancas para hacer la producción tanto del lentivirus en la Facultad de Medicina, que lo hacemos de manera manual, pero estamos también escalándolo para poderlo distribuir a todo el mundo. Es el vector que nos permite luego transducir las células de cada uno, como para hacer nuestro tratamiento en nuestras células, en estas salas blancas donde tenemos hasta 6 de estos bioreactores que nos permiten tratar 6 pacientes a la misma vez. Y con eso hemos llegado hasta tener unos niveles de 125 pacientes año que se hacen a través de este sistema. 600 pacientes producidos en esta fecha de septiembre del 25, con unos niveles de calidad equivalentes a cualquier otro y con un desafío añadido, que es saltar de los tumores hematológicos a lo que se llaman tumores sólidos, a la mayoría de tumores, los que no son hematológicos. Esta tabla demuestra claramente el éxito que ha habido en los tumores hematológicos en verde, que son resultados muy buenos, y resultados no tan buenos con otros antígenos, otras dianas de tumores sólidos. Pero estamos en esto y todo el mundo está trabajando con diferentes propuestas en cáncer de páncreas, en neuroblastoma, en melanoma metastático, en próstata. Hay muchas opciones que muestran una cierta posibilidad de ser opciones terapéuticas y concretamente el cáncer gástrico. Y de hecho con Galicia estamos desarrollando un CAR para esta diana que en sus estudios han conseguido casi un 50% de recuperación del cáncer gástrico. Veremos si esto se consolida y cómo funciona. Pero quizás donde más éxito está teniendo a nivel mundial es el tratamiento de tumores neurológicos. El glioblastoma es un tumor desgraciadamente
con muy mal pronóstico, y aquí se han desarrollado muchas opciones y nosotros también estamos desarrollando uno. Y se ha hecho el salto a terapias de otras enfermedades no tumorales. En este caso es un lupus, una enfermedad autoinmune, donde este caso se publicó en el New England y donde se han ido acumulando información, y hay varios ensayos clínicos para demostrar que estos productos pueden ser útiles en aquellos casos donde los tratamientos convencionales no llegan a controlar la enfermedad autoinmune, tanto sistémica como el lupus o la esclerodermia, y estas son fotos de los primeros pacientes tratados que no se podían controlar. Hay más de 50 pacientes en el 24, ahora ya deben tener, vamos a ver, superado los 100, con más de 5 enfermedades autoinmunes, con unos éxitos en todo el mundo que se focalizan en esta eliminación de los linfocitos B y que también sirven para enfermedades neurológicas, la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, todo un conjunto de enfermedades donde este tratamiento es exitoso, aunque el lupus, sin duda, como digo aquí, ha sido una diana muy importante y seguramente puede ser uno de los primeros enfermedades donde, en algunos casos, donde no hay buen control, se puede hacer con esto. En el Hospital Clínico hemos desarrollado estos CAS 19 y BCMA, el ARI1 y el ARI2, estamos en el ARI3 para otras enfermedades hematológicas, tenemos incluso un ARI7 para el CD7 y también para tumores sólidos, autoinmunidad y muchas opciones. Y nuestro objetivo es que este modelo de tratamiento centrado en el paciente, que aparece siempre desde la academia y luego pasa a la farmaindustria para que sea un producto comercial, igual es posible que se quede en el mundo académico. Y estamos trabajando en esto, y para eso contamos de una normativa española, que es este plan de abordaje de terapias avanzadas que se inició en el 2018 en la terapia CAR, y que basándose en trabajar conjuntamente mucha gente, lo que llamamos multidisciplinar, buscar el éxito del desarrollo no solo comercial, sino también académico de esta terapia, y que ha sido renovado en junio del 24 con esta nueva propuesta de plan de abordaje. Y es un entorno que ha permitido que en España haya más de 30 grupos trabajando conjuntamente en esta red que se llama Terap Plus, de Terapias Avanzadas Plus, que con más de 500 investigadores para intentar hacer que estos productos lleguen a los pacientes, porque el objetivo, como en el hospital clínico, es a partir del hospital, con las redes, trabajando conjuntamente con todos los elementos, llegar que estos productos lleguen. Es cierto que necesitamos mucha gente. En nuestro hospital somos 8.000 en el hospital, 350 más o menos de manera directa o indirecta, muchos indirectamente, porque no es que estén focalizados solo en esto, están trabajando, han sido fundamentales, diría yo, para llegar a tener este éxito. Inmunología, hematología, la investigación, pero también la farmacología son centrales en todo esto, pero es que prácticamente muchas unidades del hospital son fundamentales. Y esta foto se resume un poco, unos cuantos, porque no es posible hacer una foto de todos, es imposible por las agendas de todo el mundo encontrarnos para hacer una foto, pero podéis ver a hematólogos como Julio Delgado y Susana Ribes en adultos y en pediátrico, y detrás el doctor Álvaro Urbano, que de hecho estuvo en Sevilla durante bastantes años, hace casi 15 o 20 años, como jefe de servicio de hematología, y también la gente de inmunología y de producción, y en la dirección, que nos dio soporte, que esto ha sido quizás el elemento diferenciador con otros centros que en España tienen la potencialidad de hacerlo, pero no han tenido tanto soporte como hemos tenido nosotros de la dirección. Pero hay mucha gente, y a todos ellos, más los sponsors, que aquí podéis ver básicamente entidades públicas que nos han dado financiación distinta y donde hubo una actividad de crowdfunding, de movimiento social que se llamó Proyecto ARI, donde una familia consiguió el primer €1.000.000 que nos permitió tratar a los primeros 10 pacientes, que fue fundamental de todo esto. Y ahora tenemos la primera entidad privada que nos da dinero, pero sin ánimo de lucro, que es la Fundación La Caixa. La Caixa nos da dinero para seguir tirando, pero sobre todo son la red, la colaboración, como esta red Terap Plus. Ahora hay una nueva entidad que se llama Certera, que hace que todo este grupo de gente podamos trabajar conjuntamente con este objetivo. Y a todos, que poner los nombres es imposible, gracias,
Gracias a los pacientes, obviamente, que han confiado, gracias a los sponsors y gracias también a la agencia reguladora, que no la puedo poner porque no es correcto dar las gracias a los que te valoran y te enjuician, que es la agencia reguladora, pero ha sido fundamental en el soporte de todo esto. Mensajes es que si no pensamos que esto tiene que llegar, va a ser un fracaso. Tendremos grandes productos como opción terapéutica, pero si no conseguimos que llegue a los pacientes no sirve de nada. Y el acceso, sin duda, es el elemento central, que es posible hacerlo desde el punto de vista académico y que el desarrollo académico hace que se pueda hacer junto al paciente y no se tenga que centralizar. Y que al final estos productos, si son de cada paciente, son tan personalizados que se basan en esto para tener un nivel incluso ético de discusión por qué esto puede ser propiedad de nadie. Son tus células que se modifican y se te devuelven. Y para vendértelas, la entidad que la comercializa tiene que ser propiedad, tiene que ser propietario, no se puede vender algo del cual no eres propietario. Y esto éticamente tiene un punto de discusión. Pero simplemente lo más importante es el acceso. Si conseguimos que esto llegue, será el éxito del tratamiento. Es cierto que en la inmunoterapia hemos sido bastante lentos durante bastantes años. Se dice que empezó a finales del siglo XIX y luego durante muchos años no funcionó, pero se han ido haciendo avances. Los CARs nos hacen ir un poco más rápidos, nos hacen avanzar en esta línea. Es cierto también que han tenido problemas y han habido efectos adversos, pero se van solucionando. Para el tumor sólido se hace difícil en algunos casos tener esto y se plantean CARs más potentes o incluso mejorar el entorno. Todo esto son opciones donde los CARs se van a ir acumulando, ya sea en formato convencional de CARs, receptores, células T, modificaciones genéticas, varias modificaciones que hacen que estos CARs cada vez sean más potentes, que vayan por otras vías como la autoinmunidad o incluso lleguen a hacer cosas que ni nos imaginamos que son posibles, como esto es lo que sea. Gracias por todo el tiempo, me ha alargado quizás demasiado y si queréis hacer alguna pregunta será un placer contestar. Me quedo aquí para las preguntas si queréis, si tenéis alguna. Aquí hay un micrófono. Me gustaría que lo llevara. Pues no creo, se le oye. Según tengo entendido, ahora mismo los tratamientos se están haciendo sobre el CAR2. Ahí es donde se saca ahora mismo la terapia, ¿correcto? ¿Sobre qué, perdón? El CAR2. ¿CAR2? La de segunda generación. Ah, de segunda generación, perdón, sí, es que... Sí, no, perdón. Ahora mismo las terapias se basan en esto, sí. China y Estados Unidos, que son los que, vamos, sí. está más evolucionado, Sí. están haciendo terapias con el CAR tercera y cuarta generación, sí, pero no han llegado a ser aprobados, no han demostrado aún, no han tenido el tiempo de demostrar. Es posible que los CARs de tercera generación no aporten mucho, pero sí los de cuarta. O sea, toda la capacidad de poner otros genes y hagan otras cosas ya están demostrando mucho. Uno de los motivos del glioblastoma, uno de aquellos que os he enseñado de tumores cerebrales que está teniendo éxito y que me atrevo a decir que antes de finales del 26 estará aprobado como opción terapéutica en glioblastoma, porque desgraciadamente no hay buenos resultados en el tratamiento de glioblastoma, se basa justo en una modificación que secreta otra molécula y es de cuarta generación. Y otra pregunta que quería hacer, en cuanto a la financiación de toda la investigación que se está haciendo, cuando llegó el COVID, parece que todo el planeta se puso de acuerdo para intentar sacar una vacuna lo más rápidamente posible para solucionar estos problemas. Sí. Siendo el cáncer como es actualmente una de las enfermedades con mayor mortalidad, ¿por qué no está digamos, Europa, ahora mismo la Unión Europea, aportando económicamente más dinero a ese tipo de estudios? No, se está aportando bastante dinero, no es que se aporte poco. Lo único que ocurre es que al final la política es quien decide dónde se ponen los dineros y qué es prioritario o no. Y si todos escucháis las noticias, ahora parece que lo prioritario son las armas.
y armarnos todos y tener mucha... O sea, es difícil, pero no es que no se invierta suficiente dinero. Y el otro elemento es que quizás se necesita demasiado dinero para hacer todos estos desarrollos. Uno de los problemas que vamos a tener con esta propuesta, que a mí me gusta, porque me parece un nombre llamativo de revolución cámbrica, de todas las opciones, es que no existe posibilidad de testarlas todas. Van a haber especies, o sea, formas, que van a morir porque nadie va a demostrar si es exitoso o no. Y a veces pueden ser pues eso, propuestas que son exitosas. La evolución natural en general selecciona los mejores adaptados y tira adelante, pero no siempre, no siempre. Y entonces esta situación veremos cómo acaba. Hay muchas opciones, hablábamos de millones de opciones. No hay dinero para desarrollar ensayos clínicos de millones y no hay ni pacientes para desarrollar millones de opciones y demostrar eficacia. Entonces, o se desarrollan nuevas propuestas y se están planteando nuevas propuestas de regulatorias para la aprobación, o bueno, pues vamos a tener pérdidas de especies que podrían ser útiles, de propuestas que podrían ser útiles y que no llegan. Pero no es que haya poca inversión. Hacer una pregunta. ¿Está funcionando? Sí, Sí. parece que sí. Lo primero que he visto que en Virgen del Rocío Sí. se está ya llevando a cabo este tipo de Sí. investigación. Quería saber sobre qué tipo de tumor. Están trabajando. No, contéstalo, por estás en Virgen del Rocío. No lo sabes. Están trabajando en mieloma múltiple también. Han desarrollado también un CAR-19. Aquí es otro de los elementos que se hace un poco difícil de entender. Sí, y esto es una opinión muy personal, cada uno lo ve a su manera. Si tenemos tantas opciones para desarrollar, ¿por qué repetimos opciones? A mí se me hace difícil porque Virgen del Rocío ha estado con nuestro primer desarrollo de ARI1, del CAR-19. Me cuesta de ver por qué no busca nuevos que no sea el propio ARI1, que ya está aprobado y podría ponerse en marcha. Entonces esto ocurre globalmente. También las empresas han desarrollado el mismo y todos tienen las mismas dianas. Entonces es un poco difícil, sobre todo cuando hay tantas necesidades, que no nos pongamos de acuerdo en cada uno desarrolle diferentes cosas. Una pregunta. He visto que ha mencionado muchísimas enfermedades inmunológicas, algún tipo de cáncer. ¿Sobre el cáncer de pulmón microcítico hay algún CAR? Sí, hay uno muy concreto que parece que puede tener muy buenas opciones, que es el que se dirige contra el antígeno DDL3. Es un antígeno muy característico de cánceres distintos, pero sobre el microcítico de pulmón especialmente. ¿Y se está desarrollando dónde? ¿En Barcelona? Nosotros estamos en preclínica, o sea, Ajá. estamos solo con la estructura, aún no hemos hecho ningún ensayo, ni hemos planteado aún llegar a un ensayo. Tenemos que demostrar que es suficientemente específico y al menos eficaz en animales. Vale, perfecto. Es un concepto muy relevante y se está intentando adelantar líneas, que se llama, ponerlo en primera. Y se ha demostrado de manera más o menos importante que es efectivo, pero es muy complicado. Porque para adelantar líneas, cuando tienes un producto que ya ha demostrado eficacia, lo único que puedes hacer es un estudio comparativo para ver si es mejor. Porque si no es mejor, no lo puedes. Pero claro, le tienes que decir a alguien que no recibirá un tratamiento que en principio es positivo. No para todos, pero éticamente es muy complicado. Necesitas poner el ensayo clínico y a unos no darle una cosa y darle el CAR y al otro darle el producto que está en la línea correspondiente. Y estos necesitan números de pacientes muy altos, inversiones muy altos para demostrar estadísticamente que es mejor. Y esto hace que vaya muy lento. Hola. Bueno,
ante todo, darle enhorabuena por esta magnífica conferencia que usted ha dado. Creo que usted ha referido que entre las complicaciones de estas terapias está este exceso de citoquinas. Sí. ¿Esto es equivalente a la tormenta de citoquinas que le ocurre a los pacientes con COVID? Sí, exactamente. De hecho, es curioso porque se empezaron a plantear tratamientos que se utilizaban en aquellos momentos inicialmente en CAR, porque es muy parecido. No es exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Es una tormenta de citocina que en el caso de nivel sistémico genera la muerte por el COVID y aquí también puede generar la muerte por el tratamiento. Que uno no es responsabilidad de nadie, pero en el caso que sea el tratamiento, es el tratamiento el que puede causar la muerte. Ya ha habido muertes y siguen habiendo muertes por liberación de citocinas. Muchas gracias. Me gustaría conocer la opinión del catedrático don Alfredo Corel, que trabaja todos los días con un gran esfuerzo y dedicación de todo lo que ha hablado nuestro querido profesor aquí presente. Bueno, yo quiero felicitar a Manel por la presentación y a mí, desde el punto de vista curioso, sé que alguna empresa está desarrollando los llamados CAR-Ts universales, que no necesitarían, digamos, sacar la sangre de cada individuo. ¿Por dónde iría ese tiro y si tiene alguna posibilidad de éxito? Sí que tiene posibilidad de éxito. Lo único que pasa creo que es bastante fácil de entender que es complicado y lo voy a intentar explicar de manera sencilla por qué es complicado. Lo que hacemos cuando ponemos un CAR y decimos que el producto está allí, lo hemos hecho, pero funciona con un manejo clínico, es que se integra en nuestro sistema inmunitario, Y sin nuestro sistema inmunitario no funciona el CAR. O sea, los linfocitos que hemos cogido, los hemos modificado, los vamos a poner, actúan ayudando a nuestro sistema inmunitario, que tiene un papel fundamental. Si no hay sistema inmunitario, por mucho producto bueno que haya, no tendremos capacidad de funcionamiento. Entonces, cuando hacemos un CAR universal, nos vemos obligados a buscar otra persona. Y la compatibilidad, aunque pueda ser suficiente, no es tan buena como cuando es el propio. Cuando tú haces el CAR de un tercero, hay toda una serie de variantes que, a pesar de poder llegar a funcionar, acaban teniendo resultados un poco inferiores. Y ahora se está trabajando en buscar que aquellos elementos que puedan hacer que el donante, que no eres tú, obtenga un producto que dentro tuyo funcione coordinadamente y de manera perfecta. Y estoy convencido de que se llegará a obtener. Y esto facilitará y que reducirá la necesidad de que cada paciente se espere el tiempo de producción necesario. Llegará, pero igual tardamos. Pero estará basado en células que carecen de moléculas HLA para que sean exactamente compatibles. Este es otro de los problemas, que claro, les quita las moléculas HLA y entonces hay unas células que se llaman NKs que las matan. O sea, se llegará, porque tenemos conocimiento para ir buscando las opciones, pero llegará, es futuro, el presente estamos en esta situación y costará. El otro tratamiento y la otra innovación que yo creo que es llamativa es que ahora cogemos las células, las sacamos fuera, las modificamos y las volvemos a poner. Hay la opción de lo que se llama in vivo. Hacer la modificación dentro del propio organismo le pongas lo que necesite para que se haga esta modificación de la célula. Esto también llegará. ¿Y esto qué será? ¿Con un adenovirus? Lo primero que veremos, casi seguro, y que aún tardaremos 4 o 5 años, es RNA. Conseguir que expresen, igual que las vacunas de la COVID, que expresan un antígeno para hacer una respuesta, aquí que se exprese el receptor transitoriamente y genere el efecto correspondiente. Eso significa transitoriamente. Y esto te puede tener mucho interés en enfermedades autoinmunes. En estos CARs que hacemos para enfermedades autoinmunes y funcionan, la posibilidad de hacerlo transitorio es potencialmente útil porque curas la enfermedad y ya está. En el cáncer el problema es que siempre te quedan o te pueden quedar muchas células. Por eso la supervivencia, esa tercera señal, es muy relevante. Si el CAR se mantiene, tienes una garantía, una memoria, diríamos, que te protege si una célula tumoral que puede proliferar está en otro sitio.
Esto en enfermedades autoinmunes no es, Ujú. con lo cual este in vivo, que le llaman, puede llegar. Pero a la vez el problema del in vivo, el problema de las enfermedades autoinmunes es que no son tan graves, entre comillas. Pueden ser gravísimas para el que lo sufre, pues lo pasa fatal, pero al final hay muchas maneras de mantener a los pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces necesitas muchos años también para saber que no vuelve la enfermedad autoinmune, con lo cual los ensayos demostrativos de enfermedades autoinmunes tardarán también. Pero yo creo que llegará primero los alogénicos y tendremos luego los... Y otra curiosidad, no sé, ha sido hace reciente, hace un par de semanas en Nature se publicaba que las personas que han empezado inmunoterapia frente a melanoma y pulmón, cáncer de pulmón, y se habían vacunado en los COVID. 3 meses posteriores con las vacunas del COVID, ese RNA había inducido una inmunidad entrenada que había mejorado la respuesta a la inmunoterapia adaptativa. Sí, sí. En el caso del CAR-T lo vais a indagar, puesto que tenéis la serie... ya se ha indagado y está claro que también ha favorece potenciado. el CAR-T, sí. Lo único que pasa es que es un equilibrio un poco complicado porque en las enfermedades hematológicas justamente hay peores respuestas vacunales, pero bueno. De hecho, cuando os decía aquella chica, es que claro, he tenido que resumir muchas cosas, que lleva más de 24 años con un anti-GD2 contra el neuroblastoma, el caso que lleva más tiempo, es porque las células que se utilizaron iban contra el virus, un virus de Epstein-Barr, eran de memoria. O sea, viene a ser algo parecido. Si tú tienes células que ya tienen la capacidad de reaccionar contra un virus, se mantienen porque tienes memoria. Y si tienen el CAR, se mantienen por el virus contra el tumor. Esto Es que el mundo del RNA yo creo que ha abierto un antes y un después sin también. duda, sin duda. Bueno, la oigo. Sí, yo creo que la oigo. Muchas gracias. Ahora sí, ahora ya hay que esforzarse menos. Me ha parecido súper interesante en ese tema, porque yo venía con otra idea a esta conferencia. Entonces, he visto ahí casos del síndrome de fatiga crónica, ¿no? No. No ha habido ninguno. No ha hablado nada Bueno, de sí que fatiga. han habido casos con fatiga crónica tratados, pero Y no el se ha tema focalizado. el tema era que viendo con la relación que ha hablado del tema de las vacunas, de qué posibilidad hay de este tipo de pacientes, pues poder acceder a este tema, ya que ha hablado de millones de combinaciones. O sea, las opciones existirán. El problema es que los cuadros de síndrome de fatiga crónica, COVID persistente, no tienen mecanismos claros de cómo y por qué se producen. Y este es el gran desafío que tenemos en entender qué está ocurriendo y que parece bastante claro que a pesar de que se pueden englobar y por eso se llaman síndromes, estos pacientes, muchos son muy distintos entre ellos. Entonces, definir una propuesta muy bien definida para estos casos, que es lo que hace el CAR, que va contra un antígeno concreto, es muy, muy complicado. Hay propuestas, incluso con el CAR-19 de eliminación de linfocitos B, y puedes ver en algunos casos que mejoran, en otros que no mejoran. Y aquí el problema está en que no conocemos suficiente de estos cuadros de fatiga crónica, fibromialgia y COVID persistente. Y por lo último, en el melanoma avanzado, ¿cuándo sería que el paciente fuera candidato? No, el melanoma avanzado, el tratamiento con los TILs podría, o sea, yo diría que después de la utilización de los inhibidores de punto de control, que es un fármaco que ya ha demostrado su facilidad, debería ser para pues, ese 60% de la población que no responde.
y hay opciones de TILs, de linfocitos infiltrantes de tumor. Lo único que pasa es que la aprobación por parte de la agencia es más complicado y recuperaremos un 40%. Desde 60 que no responden, pues sumaríamos un 24% más, que seríamos ya el 60 y pico por ciento. Esto se ha aprobado y funciona, pero es complejo de llevar a término. Muchas gracias. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, yo le doy las gracias por su presencia, cómo no a los profesores, Corel y Manel aquí presentes. Muchísimas gracias porque nos ha traído una maravilla. Y Manel, ya sabes que el corazón del Colegio de Médicos te lo llevas para Barcelona. Muchas gracias. Yo me quedaría con una frase que él ha dejado para la historia y que ha vuelto a decir hoy aquí. 1 gramo de linfocitos puede matar a 10 kilogramos de tumor. Nosotros, el Colegio de Médicos, la Vocalía de Médicos Senior, te va a entregar este detalle por tu conferencia magnífica y tu cariño. Muchas gracias. Esto es tuyo. A ver si le gusta. Seguro que sí. A ver si lo sé abrir. Muy bien cerrado. Me acaba de decir hace poco que le acaban de conceder un premio El Colegio de Médicos. del Colegio de Médicos de Barcelona. Por algo será. Bueno, ya lo tiene casi abierto. Hombre, muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos por la paciencia.